Gracias, Lorena, por acompañarnos. Quisiera que nos comenzaras a contar un poco del proyecto, cómo nació, en qué año comenzó y tu rol en él. En principio, muy agradecida con todos por estar aquí y también, bueno, de parte de Carlos Oteiza, el director, y Enrique Krause, el productor ejecutivo, que, bueno, estuvimos 3 años trabajando en el proyecto y, bueno, en nombre también de todo el equipo, muchísimas gracias por este espacio, que, bueno, que sé que en este caso es más un tema de escuela de cine, pero, bueno, también para nosotros cualquier espacio para divulgar la realidad venezolana y el caso de lo que nos pasó y que pueda servir de advertencia para otros países nos es muy importante, muy valioso. Y bueno, justamente ese fue el objetivo de la película desde el principio. Carlos, el director, tiene más de 30 años haciendo películas documentales sobre Venezuela y en función de esa trayectoria, Enrique Krause, que bueno, no sé si lo conocen, es un intelectual mexicano, bueno, de mucha altura y mucho calibre, que siempre ha sido un defensor de la democracia y había estado interesado en el caso venezolano desde hacía muchísimos años. De hecho, él en 2008 ya había, en 2008 creo que fue que publicó un libro llamado El poder y el delirio, justamente sobre el personaje de Hugo Chávez. Sintió o vio, sobre todo en esta creciente irrupción de movimientos y de casos populistas a lo largo del mundo, vio como la necesidad de hacer una herramienta de divulgación más masiva sobre los peligros del populismo para la democracia, justamente cómo el populismo a través de la democracia llega al poder y la destruye desde dentro, y eso justamente le pareció que, bueno, que la figura de Chávez muy bien representaba y personificaba este potencial destructor del populismo, y contactó a Carlos, de nuevo en función de, bueno, de ser un cineasta muy respetado y muy serio en Venezuela, y se reunieron y bueno, conversaron sobre la posibilidad de hacer este proyecto, ¿no? Yo estuve allí desde el principio porque, bueno, ya yo tengo más de 6 años trabajando con Carlos en documentales anteriores, y nada, justamente arrancamos, o sea, nuestro punto de partida en cierta medida fue un decálogo del populismo que Krause había formulado en artículos de prensa, que justamente eran 10 puntos de lo que constituye, lo que define a un líder populista y un régimen populista. Y claro, obviamente nosotros, o sea, hacer una película con los 10 puntos iba a ser aún más larga de lo que ya es, y por otro lado, sí también era importante señalar cuáles eran las diferencias del caso populista venezolano, que quizás son características que otros países no tienen. Por ejemplo, en el venezolano es muy fuerte el tema de la relación con Cuba y el hecho de que, bueno, Chávez es un militar y justamente todo su gobierno siempre fue como muy enfocado en ese tema militar y del dominio militar, y también es ahora muy importante en lo que está sucediendo ahora, o sea, el hecho de que el gobierno de Maduro tenga el respaldo, entre comillas, de los militares, es lo que ha permitido que, bueno, que Venezuela no haya logrado salir de esa coyuntura. Entonces sí pasamos un tiempo bastante largo en esa conceptualización de lo que va a ser la película y qué va a entrar y qué no va a entrar, y bueno, obviamente se quedaron miles de cosas por fuera, porque además el gobierno, o sea, lo que sí el gobierno del chavismo en Venezuela ya son 20 años, y bueno, obviamente resumir 20 años en 1 hora y media es un trabajo, o sea, es cómico porque uno a veces piensa en, bueno, sabes, tengo que llenar 1 hora y media de contenido, y bueno, ¿qué voy a meter en el caso de estos temas? Bueno, y muchas veces lo más difícil es más bien reducir y resumir más que encontrar cómo llenar el espacio, ¿no? Y también lo otro era tener mucho cuidado en el enfoque y en el tono que queríamos que tuviera la película, porque material sobre lo que ha sido el régimen chavista en medios de comunicación, bueno, desde la misma Venezuela, se han hecho montones. Sin embargo, nosotros queríamos que este propósito divulgativo y informativo no se perdiera por hacer algo más propagandístico que informativo. Obviamente la película tiene su postura, como la tiene cualquier documental, porque al final o sea, el documental es una forma de periodismo, pero al final el documental siempre va ligado a la mirada del director y a la postura y a la idea que el director quiere promover en una audiencia. Pero eso, no queríamos que se sintiera simplemente como una propaganda antichavista, sino que tratara de convencer quizás al que no sabe mucho,
a través de eso, de pruebas, de recortes de periódico y de estos especialistas que hablan no desde la opinión y del sentimiento, del resentimiento que me genera que me destruyeron mi país, sino yo como especialista, desde la escritura, desde la economía, desde la sociología, cómo evalúo y cómo veo en frío lo que ocurrió en Venezuela. Entonces siempre, desde todas las áreas de la película, desde todos los departamentos, hubo como mucha claridad en el tono que queríamos que tuviera, o sea, esto, y bueno, y ahí lo ven que de pronto a veces se hace un poco pesada, pero bueno, justamente porque para nosotros la sobriedad y la seriedad que tenía el documental era muy importante, ¿no? Yo como vi el documental fue más que una propaganda antichavista, como una lección que nos deja todas esas señales que podemos identificar con un líder populista, pues, y cómo pues lo podemos ver en otros países que aplican las mismas estrategias que aplicaba Chávez, ¿verdad? En el proceso del documental, ya que pues es un documental de su país, ¿verdad? Y es algo mucho más personal. ¿Qué tan difícil fue hacer ese desapego también para ver? Porque sí hay ese sesgo de la mirada del director y todo, pero hasta cierto punto se desapegan, ¿verdad? Para verlo con una mirada objetiva. ¿Qué tan difícil fue hacer eso? O sea, obviamente es difícil en el sentido de que, sobre todo estos 20 años en Venezuela han sido muy dolorosos y bueno, incluso uno lo ve en la diferencia cuando un público venezolano y un público extranjero ve la película, o sea, la reciben de manera diferente. Normalmente el público extranjero se sorprende un poco más con lo que ve porque no lo conocía, más bien los venezolanos, o sea, se miran, se ven en la película, pero a la vez les frustra que hay un montón de cosas que no ven allí y que ellos saben que pasó, o incluso casos personales que tienen en relación con Venezuela. Entonces, claro, obviamente siempre estuvimos como en ese ejercicio de tratar de colocar qué es lo más ilustrativo o qué es lo que sirve más a la trama, más que lo que yo particularmente pienso que es lo más importante, lo que más me dolió, lo que más peso tuvo en mi historia personal en Venezuela, ¿no? O sea, sin duda es un reto supremo, pero bueno, también la ventaja que teníamos es que esto fue una coproducción, o sea, de hecho la película formalmente es mexicana, entonces teníamos dos equipos, fue una coproducción al final entre México y Venezuela. Y claro, teníamos la ventaja de que siempre, o sea, los distintos cortes de la película, desde que tuvimos un primer rough cut, las fuimos enviando a México y justamente esa mirada de afuera era la que nos iba dando pistas de no, mira, o sea, esto no se entiende o esto no tiene repercusión en un público más allá de Venezuela. Entonces nos ayudaron muchísimo en ese proceso de, bueno, cómo podemos ver esto más en frío y justamente más dirigido a un público internacional, que era lo que más nos interesaba. Porque de nuevo, los venezolanos esto ya lo conocen porque lo vivieron, lo sufrieron, lo lloraron y lo seguimos llorando, ¿sabes? Y obviamente, o sea, es una mirada más analítica que, bueno, también como venezolano te ayuda a entender mucho de lo que nos pasó, pero justamente, o sea, vuelvo a lo que dije al principio, o sea, lo importante en el caso de este documental era ser una herramienta de divulgación y de análisis para otra gente, justamente en función de que lo que pasó en Venezuela no vuelva a pasar, o sea, que otros países puedan aprender de esto que nos pasó a nosotros. ¿Y tuvieron algún reto o alguna oposición a la hora de comenzar a hacer el documental? Que me imagino que sí, ¿verdad? Pero... O sea, en realidad no, por el hecho de que la verdad lo tuvimos muy callado. De hecho, cuando salió la película, mucha gente se sorprendió porque nos dijeron, o sea, ¿cuándo hicieron esto? Porque la verdad, por razones que se ven en la película, fuimos muy, o sea, lo mantuvimos siempre como muy secreto, muy bajo perfil. No por nada, porque no es que nosotros obviamente tuviéramos la sensación de que estuviéramos haciendo nada malo, pero bueno, obviamente no queríamos que ningún factor, ni de un lado ni del otro, incidiera en lo que iba a ser la producción del documental, ¿no? Esto obviamente sí presentó un reto supremo a la hora de buscar material en los archivos audiovisuales, porque no, o sea, teníamos que ser muy cuidadosos en la manera como decíamos para qué íbamos a usar el material, porque no queríamos mentir, pero tampoco podíamos decir toda la verdad. Entonces, en ese sentido sí complicó un poco las cosas y bueno, obviamente por el mismo miedo que hay en Venezuela aún por todo el tema de la represión, la película no ha encontrado todavía como su salida en Venezuela. Hemos hecho algunos cineforos en universidades, pero por ejemplo, presentarla en salas de cine comerciales como hemos hecho con nuestras películas anteriores, o sea, esa opción por el momento no está abierta.
Pero por otro lado, o sea, sería injusto que dijéramos, bueno, sino que nos han perseguido por la película y tal. La verdad es que no. Ha sucedido igual con otras películas anteriores de Carlos, que también han sido muy políticas y muy sobre la historia, que más bien el gobierno como que el régimen, las ignora. O sea, y creo que en verdad ha sido lo más inteligente de parte de ellos, porque cada vez que se han antojado con una película o con algún producto audiovisual que denuncia lo que hacen, más bien llaman más la atención y la gente más lo quiere ver y entonces se piratea por internet para que todo el mundo lo pueda ver. En cambio, con el caso de nosotros, no sé si por lo mismo de que conocen que Carlos es alguien que es muy respetado y es muy serio en Venezuela, o sea, simplemente como que no existe. Esperemos que se mantenga así y que la película vaya buscando o encontrando su camino a las audiencias sin que nadie se meta en problemas, ¿no? Y ¿nos podrías contar un poco de tu rol como asistente de dirección? ¿Qué retos te encontraste y cómo fue un poco ese proceso y la producción en sí en un documental, a diferencia de un proyecto de ficción, ¿verdad? Okay. Sí, el tema con el documental es que, claro, en ficción está como muy bien definida cada etapa, o sea, lo que es el desarrollo, la preproducción, la producción y la post, ¿no? En documental, obviamente tenemos esas mismas etapas, pero al final está todo como solapado una cosa con la otra. De hecho, al menos en lo que han sido nuestros procesos, en la post se termina construyendo gran parte del discurso y mucho de esa planificación original que tenía sobre lo que iba a ser la película, bueno, la película termina siendo una cosa totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, justamente porque tienes esa impredictibilidad del material que vas a tener al final, ¿no? En ficción muy bien planificas y bueno, y la idea es que justamente planifiques hasta el último plano que vas a fotografiar. En documental mucho es la sorpresa de, bueno, qué vas a encontrar cuando sales a la calle, ¿no? Igualmente, sacarlo sí es muy metodológico y eso obviamente uno lo aprende en escuela de cine, pero luego en el trabajo lo refuerzas, además que él particularmente, también como tiene mucho tiempo trabajando, tiene una metodología muy bien definida y en ese sentido sí se parece mucho a la de ficción en que comienzas con eso, una premisa, o sea, en definir, bueno, qué es lo que yo quiero decir con este documental. Luego una escaleta, es, bueno, cuáles van a ser las secuencias que componen este documental. Y en función de esa escaleta, como no puedes escribir como tal un guión, porque de nuevo no sabes con qué material vas a contar al final, empiezas a hacer una búsqueda de material, tanto material de archivo como material de grabación en la calle a partir de esa escaleta. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, ya sé que uno de los temas es la polarización, entonces bueno, ya eso me da una pista de qué es lo que tengo que salir a buscar. Lo bueno en cierta medida de este proceso fue que allá en la empresa en la que estamos, Cinesa, había o sea, tenemos allá uno de los archivos audiovisuales más importantes de Venezuela, archivo histórico de casi todo el siglo XX, obviamente salió bastante material de allí. Por otro lado, todo lo que ya había sido el gobierno de Chávez, ese material de archivo está muy restringido, o sea, el canal del Estado obviamente no te da acceso fácilmente, entonces sí, ya nos costó más conseguir ese material. Y por otro lado, en la empresa había como un programa de ir generando archivo, o sea, ¿cómo decirlo?, como archivo actual del país. Entonces, aunque todavía no estábamos haciendo la película, el proyecto comenzó aproximadamente en 2015, desde 2013, allá en la empresa hacíamos como rondas de grabación por la ciudad e incluso por todo el país, haciendo justamente archivo o dejando sentado en imágenes cómo el país había sido destruido, ¿no? Entonces, obviamente, cuando comenzó el proceso de producción de la película, dijimos, bueno, esta actividad hay que intensificarla, o sea, tenemos que salir aún más para, bueno, recabar todas estas imágenes, pero ya teníamos un punto de partida que nos fue muy útil a la hora de comenzar a montar el documental. Y bueno, el tema también con las entrevistas, obviamente teníamos una lista enorme de potenciales entrevistados, de distintos especialistas, etc. Y bueno, eso lo vamos depurando en función, obviamente, de las disponibilidades de la gente, pero también de una entrevista previa que les solemos hacer, como una entrevista de investigación en la que todavía no hay cámara, todavía no hay nada, es simplemente como una conversación
que nos permite, bueno, no solo poner a tono a la persona con el proyecto y explicárselo, sino también un poco medir, o sea, esta persona, bueno, habla bien, se expresa bien, puede ser efectiva en cámara. Y la verdad ayuda un montón porque te ahorra mucho tiempo cuando ya estás en producción, que obviamente cada minuto cuenta, o sea, porque cada minuto es alquiler de cámara, alquiler de luces, alquiler, o sea, honorarios de personal. Entonces esa entrevista de preproducción o de investigación es muy útil porque de nuevo me permite evaluar este entrevistado de verdad me va a dar lo que yo quiero en cámara o no, pero por otro lado es ya también ir tú viendo, bueno, de estos temas que tengo que conversar con él, cuáles son los que en verdad me van a servir para el montaje final de la película. Ojo, que al final, igual, o sea, cada entrevista, o sea, el material en bruto de cada entrevista duraba aproximadamente 1 hora y bueno, y al final cada uno aparece 5 minutos, 4 minutos, pero bueno, si al final es con todo. Igual nosotros en material de archivo podemos haber grabado, no sé, 70, 80 horas y al final eso, la película dura 1 hora y media. Pero bueno, al final también ese es un poco el trabajo de la dificultad del documental versus el cine de ficción que bueno, que tienes que recabar un montón de material justamente viendo que de ese material de verdad te va a servir o no. En ficción tienes la posibilidad de planificar muchísimo mejor, bueno, o sea, esto es lo que necesito y ya lo tengo todo armado y, ¿sabes? Y bueno, y ya dependerá cuántas tomas te hagas en el momento de la grabación, pero esa relación del material grabado versus el material que realmente usas es diferente, ¿no? Cuando salían ustedes a grabar a la calle todo ese material, ¿cómo era la dinámica? ¿Salían en grupos o solo salía una persona y se grababa lo que podía? ¿O? Nosotros, un poco dependía de la pauta, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se hicieron esas grabaciones que son dentro de los hospitales, en que justamente lo que dice la película es no puedes, o sea, no te dejan entrar a los hospitales a grabar. Tratábamos de hacer el equipo mínimo posible, que eso era una productora. Yo no estuve en todas las grabaciones, normalmente, o sea, teníamos además otras productoras de campo que eran las que se encargaban de ir a locación a grabar y el camarógrafo, que además normalmente eso tenía que ver cómo se escondía la cámara. Ese era el caso como de las grabaciones mínimas, pero eso siempre tratábamos de que por lo menos fueran 2 personas, incluso por temas de seguridad, porque además llegó a pasar que los detenían, les quitaban la cámara. Claro, nunca pasó que nadie lo metieran preso ni nada, pero sí pasamos momentos de mucho susto. Por eso, porque viene la guardia y te dice, sabes, no grabes, que grabaste ahí, borra la memoria, o te la quitaban. Entonces sí había que tener como mucho cuidado y por eso siempre procurábamos que salieran por lo menos 2 personas. También, por ejemplo, las que fueron las grabaciones de las manifestaciones que ven al principio también fueron súper duras porque, bueno, al final estar allí es como estar en la guerra prácticamente, ¿no? Obvio, con sus diferencias. Pero sí, por ejemplo, eso, o sea, una de las productoras le pegaron perdigonazos al camarógrafo también, o eso, o las cosas horribles que ves ¿sabes? De cómo están los guardias matando a los muchachos. Sí, o sea, al final como documentalista en gran medida eres como un periodista más, con las ventajas y con las desventajas que eso tiene, ¿no? Pero nada, de resto, sí, siempre, por lo general, o sea, sobre todo siendo Cines una empresa más o menos grande en Venezuela, sí los equipos de grabación, por ejemplo, para las entrevistas ya sí éramos unas 5 o 6 personas entre el director, yo, el camarógrafo, asistente de cámara, un asistente de producción, director de fotografía, o sea, al final sí teníamos como un equipo completo para las cosas en las que teníamos más control. Pero bueno, de nuevo, mucho del material de la película al final termina siendo cosas en la calle, cosas de la realidad, que además esa es la otra ventaja que como autores de la película tenemos, que es que nadie nos los contó, o sea, son cosas que nosotros vimos con nuestros propios ojos. Eso también te da otro nivel de pertenencia y de autoridad y de responsabilidad sobre lo que estás diciendo, ¿no? Que antes me habías preguntado sobre mi trabajo como asistente de dirección. La verdad, en documental mi trabajo ha sido un poco quizás diferente de lo que hace en First AD en ficción, pero sobre todo mi trabajo también, como ha sido muy de producción, es ese tema de coordinar el equipo para que bueno, las pautas que vayamos a hacer sean realmente el material que necesitamos, los asistentes que iban a la hemeroteca, a la Biblioteca Nacional, bueno, un poco dar pautas de qué material estamos buscando y de lo que nos devuelven, bueno, ver qué realmente sirvió, qué no, o qué hay que reevaluar.
Bueno, eventualmente eso, coordinar con el músico, con el diseñador gráfico, con todos los otros departamentos, cuáles son las necesidades y bueno, y que eso vaya a tono con lo que quiere el director, porque al final eso, o sea, en este caso que mi asistencia de dirección fue también muy compartida con la producción, al final mi rol era hacer el vínculo entre el director y el resto del equipo. Sobre todo, lo importante, y esto es válido para cualquier asistente de dirección, tanto en ficción como en documental, es estar claro, bueno, cuál es el mensaje de la película y cuál es la visión que tiene el director y cómo tú eres el más efectivo explicando cuál es esa visión para que cada departamento cumpla cabalmente con lo que tiene que hacer. Y bueno, por otro lado, también obviamente ayudarlo a él, por ejemplo, cuando grabamos las entrevistas que fueron en estudio, como llevar control de, bueno, todas esas preguntas que habíamos definido en esa primera entrevista, bueno, que se vayan respondiendo esas preguntas, incluso sugerir preguntas nuevas que puedan surgir en el momento, porque también cada director tiene una metodología diferente y una manera diferente de entrevistar, pero por ejemplo en el caso de Carlos suele ser muy conversado, o sea, obviamente tenemos un esquema de las preguntas que queremos hacer, pero también es importante como dejar ese espacio a la improvisación o a lo que pueda surgir en el momento. O sea, si de pronto el entrevistado dijo algo que era importante o que era interesante, aunque no lo hubiéramos tenido planteado en el papel, bueno, vamos a indagar un poco más en eso, ¿no? También por eso las entrevistas se hacían muy largas y eso a veces dificultaba porque al final terminábamos quizás grabando 2 por día, que no es mucho, o sea, te pones a ver, o sea, si una pauta de grabación son 10 horas, bueno, podíamos haberlas aprovechado mucho mejor, pero bueno, también era poder tener el tiempo y la tranquilidad de sacar lo mejor de cada conversación, ¿no? Y nada, o sea, justamente, o sea, eso, al final mi trabajo era un poco procurar que todo el mundo estuviera a tono con lo que va a ser el proyecto final de la película y bueno, coordinarlo y bueno, y obviamente también darle tranquilidad al director de que todo va marchando como tiene que ser, ¿no? Bueno, entonces queremos abrir el espacio para que ustedes hagan preguntas de cualquier tipo, ya sea del documental o del proceso de hacer cine o de la experiencia de Lorena. Cualquier pregunta es bienvenida. Yo tengo una pregunta con respecto a la cadena de derechos de imagen, de material de archivo. O sea, ¿cuál es el proceso en este caso que tú decís muchas veces tenía que pedir permiso y todo esto? Pero quería saber más específicamente, o sea, ¿cuál fue el proceso de ustedes para justificar, digamos, que iban a usar este material? Como tú dijiste, a veces se mentía, a veces no. ¿Y cómo fue la cadena de derechos? Porque todo esto tiene que ser legal y, digamos, si es una coproducción mexicana, ellos te piden cierto respaldo también legal, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el proceso en ese caso? Sí, bueno, nosotros obviamente nos asesoramos con un abogado y justamente un abogado de derechos de autor. La ventaja, entre comillas, que tuvimos es que al final, como muchas del material de archivo que se usa allí son alocuciones que fueron en cadena nacional. No sé si aquí tienen ese concepto de la cadena nacional, que es cuando, bueno, ahí lo explica, el presidente decide dar un discurso que en todas las emisoras se transmite al mismo tiempo. Eso está libre de derechos porque al final es público. Entonces por ese lado estábamos resguardados. La ventaja que tuvimos es que otras cadenas de televisión, incluso había cierto del material que teníamos en la empresa, porque por disciplina lo grabábamos, eso que ya lo teníamos, pero entonces en ese caso el tema de los derechos no fue tanto los derechos como tal, sino el tener el acceso al material, o sea, el que lo tuviéramos en la mejor calidad posible para poderlo usar en la película. Pero de resto con los derechos sí era, o sea, una negociación, por ejemplo, las tomas del golpe de Estado del 92, o sea, esas tomas son de un periodista que las grabó en el momento y bueno, y era negociar con él una licencia. Mira, pues, ¿por cuánto me vendes esto? En este caso, él en particular las daba sin cost-ups y el requerimiento era, bueno, que su nombre apareciera en los créditos como parte del dueño del material. Pero sí, normalmente en Venezuela, o sea, depende un poco de con quién negocias. Por ejemplo, también todo lo que es de canales de televisión, de cadenas de televisión, ellos tienen una tarifa fija que son, mira, o sea, X por cada segundo de material. Nosotros también a lo que llegamos con ellos, también por el hecho de que tenemos mucho tiempo haciendo documentales y ya había una relación allí. Por ejemplo, con este canal RCTV, que es el canal que cerraron, ellos siguen funcionando en cierta medida como productora y como archivo audiovisual. Como obviamente necesitábamos
como tener disponible muchísimo material y no teníamos el tiempo de estar metidos allí en la oficina de ellos días enteros viendo el material, o al menos el director no lo tenía. Lo que hicimos fue negociar con ellos un monto fijo por poder ver material y podernos llevar piezas grandes del material para que el director las viera, y luego les licenciamos y les pagábamos aparte directamente ya en los minutos y los segundos exactos que usáramos en la película. Pero claro, al final depende de a qué trato puedas llegar tú con cada quien, ¿no? Pero eso, o sea, al final, por ejemplo, nosotros pedir permiso directamente al canal del Estado, o sea, nunca lo logramos, porque además nunca logramos que nos dejaran reunirnos o ni siquiera pedir el permiso. O sea, está como todo muy, muy cerrado, ¿no? Pero eso, o sea, por ejemplo, los derechos de un material que hay de Univision, eso solo lo logramos hacer a través de contacto, porque también llegarle, o sea, a la persona que manejaba esos derechos, o sea, nunca logramos ponernos en contacto. Entonces fue, a través de la productora en México, que con un contacto de una persona que ella conocía, logramos como también negociar eso. Pero sí, al final, como todo, lamentablemente, es cuestión de a quién conozcas, qué tanto acceso tienes. Pero de nuevo, o sea, al final la ventaja que tiene la flexibilidad del documental es que, de pronto si no consigues algo, o sea, siempre puedes un poco modificar el discurso para que eso no te haga falta y, ver con qué lo reemplazas. Pero sí, obviamente es un tema, y sí, mi recomendación es que en la medida de lo posible, o sea, para nosotros nos dio como gran confianza tener como un abogado que nos diera la tranquilidad de decir, no, mira, esto, o sea, va todo bien y estás todo en regla. Y justamente luego nos enfrentamos como a un paso siguiente cuando ya fuimos a registrar la película en México, que precisamente nos pidieron como todos los contratos y todos los releases también con los entrevistados, ¿no? O sea, que lo ideal es que cada entrevista que se grabe tenga una especie de contrato de sesión de imagen en la que se especifique, mira, o sea, que esta persona me está dando derecho a yo usar su imagen y su voz para todo tipo de divulgación que pueda tener el documental, y dependiendo del acuerdo económico que lleguen con ellos, que eso se vea reflejado en el contrato. En nuestro caso, ellos no cobraron absolutamente nada. Y obviamente gente que estaba, ¿cómo decirlo?, de acuerdo con la causa del documental, entonces más bien con todo gusto nos apoyaron. Pero eso sí, siempre es importantísimo que quede todo muy claro en papel cuando van a hacer un documental, sobre todo cuando no necesariamente todos tus entrevistados saben o están totalmente de acuerdo con lo que va a salir en la película, ¿no? Digamos, y con respecto a la exhibición y distribución, tú hablaste un poquito de cómo la exhibición en Venezuela, ¿cómo es el proceso para exhibir una película en Venezuela? Porque, o sea, de eso sí por lo menos yo no sé nada. Y digamos, esta película está hecha, ¿cuáles van a ser sus plataformas de distribución o cómo va a ser, digamos, en Europa, en Estados Unidos? Y mi otra pregunta es con respecto al presupuesto. ¿Ustedes contaban con ayuda internacional o fue literalmente con fondos venezolanos? Bueno, el productor ejecutivo es mexicano, entonces supongo que de ahí va todo, ¿no? Pero... Okay. Bueno, en principio sobre la exhibición en Venezuela, no sé qué tanto es hacia aquí, hay unas cuotas de exhibición de cine venezolano. Y hay una ley de cine que de cierta manera protege al productor venezolano. Entonces tú, al hacer una película venezolana por derecho y por ley, puedes exhibirla en salas comerciales y tienes hasta 2 semanas de gracia en la que no te pueden sacar de las salas independientemente de la asistencia que tengas. Luego, si te quedas en salas o no, depende de un índice que se llama PELVEN, que es respecto del tamaño de la sala, con qué porcentaje de gente va, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido tenemos a favor que, o sea, cualquier película venezolana tiene derecho a ser exhibida en cines. Tienes que registrarla, obviamente, o sea, en todo lo que es el registro de derecho de autor, sobre todo lo que es el guión y el producto final. Hay un registro aparte que es el registro de película venezolana. Y ya de ahí el tema es negociar con las exhibidoras qué salas realmente y qué horarios te van a dar, porque independientemente de que la ley te proteja, obviamente el exhibidor, si tu película es una, o sea, sienten que comercialmente no va a ser efectiva o buena, ellos obviamente van a querer darte la peor sala en el peor horario, justamente para no perder ellos. Entonces, ahí entra tu negociación como productor, pero ahí ya sí el Estado no se mete, la ley no se mete, simplemente eres tú con el exhibidor, que al final es una empresa que además tiene todo el derecho a tratar de proteger sus intereses y su capital, y ver qué te dan. Nosotros,
de nuevo, con esta película no hemos logrado exhibición en Venezuela, al menos así comercialmente. Sí lo logramos en España con la cadena Yelmo Cines, y el proceso de cierta manera fue muy parecido, o sea, requirió, bueno, mostrar el registro oficial de la película, que en este caso fue en México, y hacer ese contrato de exhibición, que era, bueno, qué salas nos dan, en qué horarios. O sea, al final fue muy parecido, y justamente esa misma negociación de ellos pensar, bueno, sabes, esto es una película documental, venezolana, realmente que tanta gente va a venir, y bueno, allí era un tema de tratar de ver qué seguridad les ofrecíamos a ellos de que iba a haber gente y que nos respondían ellos, ¿no? Pero es una negociación que al final es muy parecida. Sobre cuáles son los planes de distribución futuros para la película, bueno, ahorita de hecho estamos como conversando con varias distribuidoras a ver qué opciones hay. Ahorita la película está en ronda de festivales. Fuimos ahorita al Festival de Cine de Guadalajara, vamos ahora al Festival de Chicago, el Festival Latino de Chicago, después estamos en el Festival de Cine Independiente en Nueva York, estamos esperando, quedamos en un festival en Croacia de cine histórico, estamos un poco viendo qué salidas a través de festivales hay, y bueno, y eso, buscando una distribuidora que se quiera dar a la tarea de vender la película a una cadena de televisión, e incluso estamos como en conversaciones viendo si Amazon o Netflix les interesaría, porque obviamente al final lo que nos interesa es que la película la vea la mayor cantidad de gente posible, sin perder su calidad de producto cinematográfico, que es que nos interesa, bueno, que la película de cierta manera... O sea, el tema, por ejemplo, nos han preguntado obviamente, bueno, ¿por qué no la liberan en YouTube? Bueno, ¿sabes? Porque si la libero en YouTube no puedo seguir participando en festivales. O sea, ya tiene que terminar ese proceso y esa etapa para poder tenerla ya, o sea, liberarla de otra manera, ¿no? Y sobre el presupuesto, o sea, al final, en gran medida, o al menos sé que la semilla fue capital propio del director y del productor ejecutivo. O sea, que eran o sea, al final los primeros interesados en que se hiciera la película. Eso no... Sí, o sea, normalmente con proyectos anteriores de Carlos, sí, por ejemplo, o sea, hay como una figura del productor ejecutivo que, bueno, con mucho conocimiento de cómo va a ser la película, va y, bueno, busca financiamiento, entes privados. Hace mucho tiempo ya que los fondos públicos de ayuda al cine en Venezuela no es que no funcionan, pero por ejemplo ya nosotros sabemos que nuestras películas son políticas, quedamos descartadas, entonces simplemente ya ni las pedimos. Pero eso sí, normalmente son, o sea, financistas o gente que de pronto le interesa el tema, empresas privadas que les interesa el tema, dan su aporte y ayudan, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué tan difícil es como para ustedes, como venezolanos, trabajar en el cine? Y también se relaciona con el periodismo por lo mismo que es documental, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan difícil es para ustedes como realizar su trabajo? Vale, bueno, sí, el tema también con la televisión en Venezuela es que está un poco explicado ya en la película. Sí, en algún momento, bueno, hubo muchísimos canales de televisión con una programación muy variada, pero claro, a medida que se fueron cerrando eso, bueno, la libertad de expresión de una manera muy velada, cada vez más se fue unificando y se fue perdiendo esa variedad en la televisión, sobre todo porque nos quedaron los canales del Estado, que obviamente toda la programación es en función de favorecer al régimen, y los canales comunes, comerciales, normales, que, bueno, fueron eliminando los contenidos políticos de su programación, y los noticieros empezaban con el tema de, bueno, no, somos neutrales, entonces... al final hubo mucha cobardía de parte de los medios venezolanos, al menos los medios de televisión, para reflejar la realidad en Venezuela, ¿no? Eso obviamente dificulta nuestro trabajo porque, o sea, al final, mientras seamos menos los que queremos contar la verdad, es más pequeña la red de apoyo, ¿no? Y claro, el tema es que sí, el periodismo, lo que sí ya es el periodismo venezolano formalmente sí ha sido muy valiente, y bueno, todavía en Venezuela... todo lo que tuvieron que dejar de hacer los medios tradicionales, sea porque los cerraron o porque en algún momento ya no les dieron papel para imprimir el periódico. O sea, la mayoría de los medios impresos en Venezuela
se acabaron por ese tema. Bueno, o sea, el tema es que cada cosa en Venezuela es una cadena complicadísima de otras cosas. O sea, por ejemplo, en Venezuela el papel periódico como es importado y hay un control de cambio y uno no puede simplemente comprar dólares y comprar lo que tú quieras afuera, sino que todo tiene que pasar por un permiso del Estado. El Estado en algún momento no dio permiso ya para comprar papel y entonces simplemente los periódicos no tienen papel y no pueden imprimir. Entonces los medios digitales se han vuelto la fuente principal de información en Venezuela, pero justamente, o sea, como decimos en Venezuela, cuchillo para su cuello, porque ellos mismos al final esa libertad que te dan los medios digitales ha hecho que el periodismo en Venezuela resurja de una manera impresionante y muchos periodistas que ya no dependen ni siquiera de un empleador, investigan y dicen las cosas como son. Entonces, ahorita hay mucho periodismo de mucha calidad en Venezuela, gracias a Dios, que están teniendo esa tarea, pero de nuevo es súper difícil porque por esto mismo de que no tienes acceso y cada vez más la represión es mucho mayor. O sea, la semana pasada encarcelaron a uno de nuestros periodistas más importantes, que además es un activista de derechos humanos y es un muchacho que además se ha encargado a educar a la población de cómo informarse. O sea, justamente ahorita la tendencia es como si todo está bloqueado, ¿cómo puedes acceder a la información? Y en esa tarea de educación que él ha hecho, en cierta medida le ha hecho daño al régimen y lo metieron preso, lo tuvieron que soltar porque justamente la gente, o sea, esa misma gente a la que él educó salió a protestar masivamente y eso, y las redes, y de hecho, o sea, creo que el hashtag para que lo liberaran se convirtió en tendencia mundial en Twitter. O sea, al final esa guerra que estamos peleando virtualmente, quiero pensar que tenemos oportunidad de ganarla por más difícil que sea, ¿no? Pero sí, o sea, sin duda. Y en cuanto al cine, o sea, el cine venezolano durante mucho tiempo fue un cine muy escapista. O sea, en el régimen chavista tiene 20 años y es hasta hace poco que se han visto surgir películas y trabajos que justamente hablen y denuncien lo que ocurrió. Y no necesariamente desde el punto de vista de la denuncia, sino simplemente hacer películas que reflejen la verdad del país como es, así sea de contexto o de trasfondo en otra trama de otra cosa, ¿no? También tiene mucho que ver eso de que obviamente los fondos de cultura los maneja el Estado y el Estado obviamente no va a querer darle fondos a una película que trate sobre la destrucción del país. O sea, quiere darle los fondos a una película sobre, no sé, o histórica del siglo XIX o una comedia romántica o una película, ¿sabes? Otro tipo de películas que obviamente no es que tengan nada de malo, pero o sea, al final también tiene que haber todos los tipos de cine, incluyendo este tipo de cine que te quiere mostrar una realidad, ¿no? Entonces, honestamente, en este punto no sé si eso ha tenido algún tipo de apertura, o sea, en lo que va de año, pero sí, obviamente hay muchas dificultades, así sea también por el tema de los costos. En Venezuela hay hiperinflación, hay algo muy parecido a la hiperinflación desde hace varios años ya, pero sobre todo desde hace 2 años para acá, el tema de la inflación se ha agudizado tremendamente. Entonces ya también producir cine se ha vuelto, o sea, tienes que ser mago prácticamente para poder tener los recursos mínimos para poder producir algo. Porque claro, en algún momento si lograbas tener acceso a dólares, al cambio te sería muy favorable, pero ya ni siquiera eso. O sea, ya cada vez más, o a veces incluso las cosas en Venezuela cuestan más de lo que cuestan afuera. Entonces también no solo ya es la dificultad política de hacer cine, sino en gran medida ya la dificultad económica que ha hecho que sea imposible. Incluso ya el fondo del Estado, que se supone que es lo mejor que te puede pasar como cineasta, porque se supone que es una montaña de dinero para hacer lo que tú quieras. O sea, al final ni siquiera eso. O sea, la última vez que supe, a principios del año pasado, o sea, no recuerdo ahorita la conversión en dólares, pero o sea, te dan para hacer un largometraje lo que se supone que te cuesta, no sé, un corto de 5 minutos. O sea, era una cosa que no era proporcional. Y eso, y al final ese es el Estado que se supone que es el que tiene todos los recursos. Entonces cada vez más se vuelve más cuesta arriba. Lo positivo es que eso hace que la voluntad de la gente de hacer cine y de decir las cosas aumenta. Entonces al final queremos quedarnos con el hecho de que que hay la voluntad y
y bueno, y que al final se terminan buscando las maneras de hacer las cosas como sea, porque es cuando uno tiene conciencia de que es importante hacer saber lo que uno quiere hacer saber, ¿no? Era un crew grande. Y también el crew que era, todo el mundo sabía que era un documental muy político, o como tú dijiste que para las entrevistas no les dijiste toda la verdad, si también ese fue el caso con algunos del crew. Ok, el crew no era muy grande, también depende de qué consideres grande, o sea, pero la verdad, o sea, por ejemplo, comparado con lo que puede requerir un documental en Estados Unidos, o sea, éramos una cosa súper pequeña. La verdad, los entrevistados sí estaban todos muy avisados y muy claros de lo que trataba la película, sobre todo porque es una responsabilidad muy grande. Luego que por primera vez se vean, es ya cuando ven el estreno de la película y dicen, es que esta es una película que me va a meter en problemas con el gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, con los entrevistados sí fuimos como muy, muy honestos desde el principio. El crew estaba más o menos avisado, o sea, no, obviamente era imposible ocultarles la verdad, porque bueno, obviamente en el momento en que ven que el entrevistado empieza a hablar, no, que bueno, no, que Chávez, que el populismo, o sea, obviamente caen en cuenta de que trata la película, pero claro, tampoco tratábamos de profundizar y sí les pedíamos, no, ojo, al final no era que sintiéramos que estábamos haciendo algo malo o que teníamos que estar escondidos, o sea, era un tema más de prudencia que de realmente estar haciendo algo ilegal, o sea, nosotros igual también estábamos preparados con todos nuestros argumentos para decir, mira, o sea, al final, como cualquier periodista, estoy haciendo un trabajo sobre el país. Pero sí, o sea, simplemente lo que pedíamos era muchísima prudencia, o por ejemplo esa cosa típica de, bueno, estás en set y te tomas fotos y entonces las pones en Instagram, bueno, tratar de no estar poniendo fotos en Instagram de los entrevistados o de lo que estábamos haciendo. Simplemente era un tema más de prudencia porque además al final es imposible, o sea, y eso, nuestro crew no era muy grande, pero al final llega un momento en que, bueno, cuando más de 10 personas saben algo, o sea, es muy difícil que no se riegue, ¿no? Entonces sabíamos que es un secretismo total, no íbamos a lograr, pero sí que tuvieran cuidado y precaución. Me llamó la atención mucho la parte donde tú decías que el internet estaba siendo el único medio por el que o sea, era el potencial que tenía para comunicarse. El Estado, ¿qué tanto los estados censuran? O sea, las 1,600 algo de páginas que les bloqueaban. En cuanto a las redes sociales, ¿qué tanto han estado intervenidos? ¿Les limitan la cantidad de megas? ¿Cómo se están comunicando en Venezuela? Es una muy buena pregunta y la verdad, o sea, no lo digo porque sea mi país, pero la verdad es heroico lo que hacen los venezolanos para poderse informar. Obviamente, por un lado está la limitación de megas, no en el sentido de que el Estado te dice, no, solo tantos megas, pero llega un punto en que ese mismo proceso de hiperinflación y de que las empresas de telecomunicaciones no han logrado hacer la inversión necesaria para aumentar la capacidad de transmisión en el país. Las comunicaciones en Venezuela son súper precarias, no solo por lo caras que son para cierta gente, sino eso, o sea, aunque tú pongas el plan más increíble en tu teléfono, o sea, igual creo que son 1 megabyte por segundo, 2 megas por segundo, es una cosa así. O sea, creo que el internet de Venezuela es el más lento de Latinoamérica o algo así. Ha habido bloqueos directos, el gobierno obviamente nunca lo va a admitir, pero sí ha habido momentos en que se cae Twitter en Venezuela, se cae Facebook, o sea, simplemente tumban las redes sociales, porque además el gobierno también es dueño de la principal empresa, o sea, la empresa nacional de telecomunicaciones que se llama CanTV y que tiene una empresa de telefonía celular que se llama Movilnet, que además es la que tiene la mayoría de la gente. Ellos controlan eso. Entonces, por ejemplo, hay páginas a las que si tienes conexión de CanTV, no accedes, o sea, tienes que tener conexión de otras de las cable operadoras pero sí, la verdad es, o sea, el acceso se ha vuelto restringido y sí, evidentemente hay una censura obvia y dura, además que el gobierno por su parte que además eso salió recientemente en una investigación periodística, el gobierno tiene unos bots en Rusia y de otros países de Eurasia que justamente están dedicados a ellos posicionar sus hashtags y sus temas en redes para dar la impresión de que hay una gran cantidad de gente apoyando al gobierno, pero eso ya se descubrió que son, o sea, siempre lo sospechábamos, pero ya una investigación lo confirmó, que son bots que ellos tienen, porque al final o sea,
llega un momento en que obviamente no puedes tener Twitter tumbado todo el tiempo, entonces lo que haces es combates la información de un lado con más información de este lado. Entonces al final sí, es algo muy interesante lo que está ocurriendo en Venezuela, pero sí, sin duda, aparte de las calamidades que pasan todos los días los venezolanos para encontrar comida y acceder a servicios básicos de salud, de transporte, de lo que sea, se une ese es el hecho de no estar informados. Y al final en las capitales y en las ciudades tenemos la ventaja de que eso, por lo menos tenemos un mediano acceso a internet. Las ciudades del interior, o sea, viven en desinformación absoluta de todo. Y hace poco hubo no sé si supieron, un apagón que duró como 4 días en Venezuela, en el que entonces además también aprovecharon de tumbar varias veces las redes sociales justamente para que la gente no denunciara hacia afuera el hecho de que había un apagón. Lo que pasa es que, claro, llega un punto en que tú te dices, o sea, con una realidad tan abrumadora, o sea, no puedes tapar el sol con un dedo, o sea, tú puedes tratar de hacer lo que quieras, pero, ¿sabes? Por 3 horas que bloquees Twitter, el mundo no se va a dejar de enterar de lo que está pasando. Entonces, al final sí, es un tema muy, muy interesante y muy duro también. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Lorena, Gracias. por venir aquí a acompañarnos. No, gracias a ustedes.